Buenos días. Como les había prometido, acaba la charla sobre trombosis venosa profunda, que la hablamos personalmente. Por definición, la trombosis venosa profunda se define como una formación de un coágulo de sangre dentro de una vena profunda, generalmente en los miembros inferiores, pero también puede ocurrir en la pelvis, en los muslos, en los brazos o en los senos venosos encefálicos o craneales. Lejos, la más frecuente de las ubicaciones es en los miembros inferiores. Estamos hablando alrededor del 98% de los casos. Pero tenemos que mencionar los miembros superiores, por ejemplo a nivel axilar o subclavia, o a nivel cerebral en los senos venosos. Estos habitualmente están relacionados con patología infecciosa, meningia o, por ejemplo, un tumor cerebral. O sea que hay algún tipo de patología que condiciona la ubicación de esa trombosis. ¿Cuál es la importancia que un médico generalista como ustedes sepa sospechar y diagnosticar una trombosis venosa? Porque es un cuadro de patología muy frecuente en la práctica diaria, en los consultorios médicos y en las guardias de clínica general, que es lo que ustedes van a hacer ni bien se reciban. Estamos hablando de una incidencia anual mundial de 1 a 2 episodios por cada 1000 personas, o sea que es bastante frecuente. Las últimas estadísticas en Argentina del año pasado hablan de 1,5 casos por cada 1000 personas, o sea que es muchísimo, ¿sí? Otra importancia es que es la tercera causa de mortalidad cardiovascular luego del infarto agudo del miocardio y el accidente cerebrovascular. El hacer el diagnóstico certero y temprano para prevenir las complicaciones. La complicación más temida es el tromboembolismo pulmonar, que puede llevar a la mortalidad del paciente, y el síndrome posfleítico, que lo vamos a desarrollar más tarde. ¿Qué característica tiene esta patología? Que el diagnóstico es bastante sencillo, fácil, si nos atenemos a la sospecha clínica. Con la sospecha clínica solicitamos un ecodoppler color venoso, estamos hablando del 99% de los casos diagnosticados. ¿Me queda una duda? Solicito dosaje de dímero D. Eso es importante, la sospecha clínica y el ecodoppler. En este paciente, camionero que estuvo casi 12 horas sentado al volante de su móvil, hizo un viaje muy largo desde el sur hasta Cava, ni bien se baja del camión, empieza con dolor y nota que se empieza a engrosar el miembro inferior izquierdo, y fíjense qué diferencia tiene el miembro inferior izquierdo contra el derecho. Nosotros en el consultorio y en la guardia usamos el centímetro que está en el costurero. En este caso tenía 4 centímetros más de diámetro respecto al miembro inferior derecho, ¿sí? Otra cosa que hay que examinar, hay que sacarle la zapatilla porque este señor tenía edema hasta el pie. La temperatura, por lo general se pone un poquito más caliente. Otra cosa a examinar es el color. Fíjense, esta señora fue sometida a un reemplazo total de cadera del miembro inferior derecho con un prolongado estadio en cama. Fíjense la diferencia de coloración de un miembro a otro. Y por último, el dato clínico bastante característico es el signo de Homans. El signo de Homans es cuando yo aprieto la pantorrilla del paciente, genera mucho dolor. ¿Y por qué se explica esto? Se explica porque todas las trombosis venosas de los miembros inferiores inician en los senos gemelares. Entonces, cuando yo comprimo, genero mucho dolor. Ustedes saben que a mí mucho no me convence hablar de algunas escalas. La tenemos que mencionar, la escala de Wells, que básicamente todos los datos nos van a llevar a pensar o sospechar una trombosis venosa profunda. Cáncer activo en los últimos 6 meses, cáncer de estómago. Estaría en cama más de 3 días o cirugía mayor,
operé ese paciente de un cáncer de estómago y estuvo 5 días en cama. Signo de Homan, voy, le comprimo la pantorrilla, está con dolor. Tumefacción en toda la extremidad, aumento del diámetro de la extremidad, venas superficiales sin varices. Acá yo disiento porque una tromboflebitis de la vena safena interna a nivel de la unión safeno-femoral puede convertirse en una trombosis venosa profunda. Y por último, la trombosis venosa profunda previa. O sea que un paciente que ya tuvo una trombosis venosa profunda previa triplica el riesgo de hacer una nueva trombosis. Bueno, según Wells, cuando sumas cada uno de estos ítems, que suman un punto cada uno, con 3 la probabilidad que sea una TBP es alta. Cáncer activo, estadía en cama, signo de Hoffmann positivo, probablemente sea una TBP. Lo más gracioso que dice medio punto, probabilidad intermedia. ¿Cómo hacer para medir medio punto? Por eso dejémoslo ahí. Tomémoslo como un dato que nos ayuda. Acá podemos ver un flujo enlentecido, ¿sí? Que es normal. Fíjense que yo comprimo la pantorrilla y acelero el flujo, ¿sí? Pero el flujo venoso en el ser humano es lento. ¿Qué es lo que voy a buscar cuando sospecho una TBP en el ecodoppler? La falta de compresión, falta de flujo y aumento del diámetro. Esto es normal. Vamos a ver un patológico. En la imagen actual, en el centro de la imagen es la vena poplitea, ¿sí? Que está aumentada de diámetro y vamos a hacer la maniobra de compresibilidad. Fíjense que comprimiendo la vena no es compresible. La safena externa sí, pero la poplitea no. ¿Ven la diferencia? Acá tenemos otro caso, lo mismo. Fíjense la falta de compresibilidad y el coágulo que queda flotando dentro de la vena. Eso es sumamente peligroso, ¿sí? Otro caso, que este lo vimos juntos en el taller de simulación, este coágulo que está flotando y que en cualquier momento se va al pulmón. O sea que, con la sospecha clínica, escala o no de Wells, más un ecodoppler venoso positivo, 99% de diagnóstico. Bueno, tengo una duda de diagnóstica. Bueno, someto al paciente a un dosaje de dímero D. El dímero D es el producto de la degradación de la fibrina, o sea que hay un coágulo que se está disolviendo. Los valores normales del mismo es de 500 nanogramos por mililitro. El problema es que hay muchas situaciones, circunstancias y patologías que modifican ese valor, ¿sí? Con un dímero D de 500 es muy difícil que sea una trombosis venosa profunda o un TEP. Para sospecharlo tenemos que tener por lo menos entre 1000, 1200, 1500 nanogramos por mililitro de dímero D. ¿Qué factores lo alteran? El embarazo, enfermedades cardíacas, cirugías recientes, traumas recientes, alteraciones de la coagulación. O sea que, en una palabra, es muy sensible, pero muy poco específico. Y siempre hay que analizar el resultado del dímero D con los resultados de la clínica y el ecodoppler. Diagnósticos diferenciales de una TBP. Bueno, una tromboflebitis superficial. La diferencia básicamente que la tromboflebitis superficial uno ve y palpa el trayecto de la vena que está inflamada. Por ejemplo, la vena safena interna a nivel de la pierna. Se toca un cordón duro, rojo, molesto. Obviamente que igualmente le tengo que solicitar un ecodoppler para confirmar el diagnóstico. El síndrome posttrombótico. El síndrome posttrombótico postflevítico es un síndrome que se da a los años, 10, 15, 20 años, posterior a una trombosis. ¿Por qué se desarrolla el síndrome este? Porque cuando el organismo se come el coágulo y recanaliza la vena, las válvulas desaparecen. Entonces hay algunos sectores de las venas que están avalvulados. Entonces el paciente va a tener reflujo, con ese reflujo va a ser un edema crónico.
no hay mucho para discutir. Tumores inguinales. Bueno, los tumores inguinales, acá hay que detenerse un segundito porque el tumor inguinal por sí mismo lo que puede generar es un edema o linfedema unilateral, que es frío, que no tiene nada que ver y que a nivel de la ingle se va a palpar una masa. Pero algunos tumores inguinales conviven con una trombosis venosa profunda. ¿Quién me hace el diagnóstico? El ecodoppler color venoso. Otras patologías que no tienen nada que ver con las venas, por ejemplo el quiste de Baker. El quiste de Baker se da en aquellos pacientes que tienen artrosis, en el cual se genera una hernia hacia la cara posterior, hacia el hueco popliteo, y cuando se rompe el quiste de Baker por un aumento importante de la presión dentro de la rodilla, mal movimiento, una caída o algo por el estilo, el quiste de Baker se rompe y el contenido gelatinoso discurre por las vainas musculares y es bastante parecido al cuadro clínico de una trombosis venosa profunda de la vena poplitea. O sea que en estos casos está indicado más que nunca hacer un ecodoppler y con eso vamos a tener el diagnóstico. Bueno, después cosas más tipo traumatológica como es el desgarro del músculo gemelo, que se ve por la ecografía, la fractura, hematomas, etc. Básicamente el tratamiento de manera urgente es para los fines, prevenir un tromboembolismo pulmonar que puede causar la muerte, disminuir la progresión del trombo, evitar recidivas tempranas y acortar el tiempo de enfermedad. Eso es básicamente los 4 parámetros que persigue el tratamiento anticoagulante. Y actualmente tenemos dos tendencias. La más antigua, ¿sí?, que nos basamos en hacer una anticoagulación oral con cumarínicos, o sea, con bloqueantes de la síntesis de los factores K dependientes a nivel del hígado, pero hasta que empiece a funcionar, por ejemplo, el Sintrón y llevar el RIN a 2, tengo que anticoagularlo de otra manera al paciente. Entonces, recurro, por ejemplo, a la enoxaparina, que son heparinas de bajo peso molecular que se dan de manera subcutánea. Es una manera muy sencilla, se le enseña al familiar o al mismo paciente durante los primeros días hasta que la anticoagulación oral funciona. Se utiliza una combinación entre heparinas de bajo peso molecular más cumarínicos. Estos pacientes tienen que llegar a un RIN cercano al 2. La única desventaja que tiene es que necesita un control periódico por hematología, porque se pide hemostasia por hematología, y el antídoto, ejemplo, este paciente lo tengo que operar de urgencia, lo puedo revertir suministrándole vitamina K y en contados minutos puedo revertirlo. Ahora bien, desde hace 3-4 años aparecieron los anticoagulantes orales directos, o sea, por ejemplo, el Rivaroxaban o el Apixaban. Son anticoagulantes orales que automáticamente el paciente los empieza a tomar, ya está anticoagulado, no tiene que esperar. Entonces, me reduce el tiempo que teníamos que utilizar la heparina de bajo peso molecular. ¿Qué otra ventaja tiene? Que no necesita hacerse un control hematológico. La única dos desventajas que tiene es que no tiene antídoto, o sea que si este paciente lo tengo que operar, le tengo que pasar factores de coagulación con plasma fresco o con Protonplex TIM4. Y el otro gran inconveniente que tiene es que son muy caros. ¿Sí? Estamos hablando de un tratamiento mensual entre los 150 y 200 mil pesos. Contra los cumarínicos, que estamos hablando de 30 mil pesos. Hoy, 2025. Y por último, las medidas generales para un paciente que tiene trombosis venosa profunda. Reposo inicial, ¿sí? En los controles posteriormente se le indicará deambulación por periodos cortos. Nosotros tenemos la costumbre de ver un paciente con una TBP hoy y los recitamos a la semana o a los 15 días
y dependiendo de cómo evoluciona el paciente, ahí le empezamos a soltar las riendas. Las medias de compresión graduada en la etapa inicial no están indicadas porque el edema que tiene el paciente le va a generar mucho dolor. Entonces, por lo general, cuando el paciente empieza a disminuir el diámetro de la pierna, ahí le indicamos las medias de compresión graduada. Por lo general, las medias que utilizamos nosotros son medias de compresión intermedia baja, de 8 a 15 milímetros de mercurio, hasta debajo de la rodilla. ¿Por qué? Porque el corazón de la sangre venosa está a nivel del gemelo. No me sirve comprimir a nivel del muslo. Elevación de los miembros inferiores cuando el paciente está en reposo. No está muy demostrada su efectividad, así que no lo indicamos. Y por último, recomendaciones a todo paciente que esté anticoagulado. Por ejemplo, si sufre cortes, traumatismo, odontología, cirugía, etc., que le avise a los profesionales a los cuales se va a someter que está anticoagulado, así el profesional sabe de qué manera obrar. Bueno, volvemos a las definiciones. La OMS define el tromboembolismo pulmonar como la obstrucción parcial o completa, segmentaria o total del flujo sanguíneo a nivel de los vasos arteriales pulmonares producidos por un émbolo. ¡Ojo! Esto es lo de émbolo, porque desde la pandemia del coronavirus empezamos a encontrar casos de tromboembolismo pulmonar sin trombosis venosa profunda, o sea que aparentemente, lo digo aparentemente porque todavía no tenemos datos ciertos, el coágulo a nivel de la vena de la arteria pulmonar se genera in situ, sin viajar desde las venas de los miembros inferiores. Bueno, esta situación obviamente que va a tener importantes repercusiones en la salud, tanto en lo circulatorio como lo respiratorio. Es por eso que es sumamente importante hacer el diagnóstico precoz para dar un tratamiento lo más pronto posible. ¿Cuáles son las causas del tromboembolismo pulmonar? Bueno, ya lo habíamos charlado, la TBP en los miembros inferiores gana por goleada. Después venimos con causas más raras, como por ejemplo síndrome de hipercoagulabilidad, cáncer activo, síndrome antifosfolipídicos, casos más raros, pacientes que están internados, por ejemplo, con un catéter venoso a nivel de vías centrales, se forma un coágulo alrededor del catéter y viaja al pulmón. Marcapasos, desfibriladores endocavitarios también son raros. Y acá, ahora sí, venimos con las cosas más extravagantes, como por ejemplo una embolia grasa cuando se fractura el fémur. Una embolia amniótica en mujeres embarazadas, se rompe la placenta, ¿sí? Se rompen las membranas y vuela el líquido amniótico a nivel venoso. Extremadamente raro, yo no vi nunca. Y por último, sí hemos visto sustancias inyectadas en pacientes drogadictos endovenosos. Básicamente, la más importante es la TBP. ¿Cómo es la fisiopatología del TEP? Bueno, que parte de la sangre que llega al pulmón no se oxigena adecuadamente. ¿Por qué? Porque no hay intercambio, ¿sí?, a nivel del alvéolo. Y que, por otro lado, al no poder pasar adecuadamente la sangre a través de las arterias pulmonares, aumenta la presión de la sangre detrás de la obstrucción, pudiendo alterar el funcionamiento de la parte derecha del corazón, generando el corpo pulmonar. O sea que el paciente está con un problema muy grave de salud. Bueno, esto ya lo habíamos charlado, se los dejo escrito para que tomen apuntes. ¿Cuáles son los síntomas del TEP? Bueno, los más frecuentes es la falta de aire, dificultad al respirar, especialmente con el esfuerzo. Lo hago subir la escalera al paciente y llega muerto. Segundo, dolor de pecho, punzante o agudo que puede empeorar al respirar profundamente o toser. Tos con sangre, si hay dolor en los pulmones. Mareos o desmayos, esto indica la reducción del flujo sanguíneo a nivel cerebral.
Y otras cosas, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, ansiedad, sudoración, piel azulada. Obviamente que todos estos síntomas en un paciente que tiene una trombosis venosa profunda es más que sencillo hacer el diagnóstico, ¿sí? Acá estamos repasando estas cosas cuando no tenemos una TBP. Entonces, básicamente el diagnóstico lo hacemos basado en los signos y síntomas: disnea, tos con sangre, hipotensión arterial, disminución de la tensión, disminución de la PO2. Le pedimos un dímero D, me dan 1300, 1500. Básicamente el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer con un angioTAC o una angiografía pulmonar. Esto es una TAC común y corriente con contraste endovenoso, en el cual se pueden apreciar los coágulos en la arteria pulmonar. Imagínense el estado general de este paciente, ¿no? Que no le está pasando nada de sangre. Y esto es una angiografía pulmonar donde podemos ver cómo está impactado el coágulo con la colita flotante, ¿sí? O sea que acá ya tenemos el diagnóstico hecho. Básicamente acá hay que instituir un tratamiento rápido. El tratamiento yo se lo dejo a los terapistas que saben más que nosotros de esto, pero básicamente consiste en anticoagular el paciente, disminuir la tensión arterial y aumentar la sistémica, con inotrópicos obviamente, y mejorar la saturación, revertir la hipoxemia con apoyo ventilatorio. Habitualmente estos pacientes terminan intubados, respirados con un PEP, o sea, con una presión positiva al final de la expiración. Bueno, como siempre les agradezco que me hayan escuchado y cualquier duda que nos quede me mandan un mensaje. Abrazo grande y feliz año, galenos.